Siguiendo con esta serie de videos tutoriales, esta es la quinta entrega, la quinta parte de un total de 6, y ahora vamos a ver la hoja de cálculo de ejecución de recursos, ejecución de gastos y el anexo de registros, comprobantes y cheques. La hoja de ejecución de recursos permite la carga del estado de ejecución presupuestaria de recursos, como en el resto de las hojas de esta herramienta. Los datos del organismo y del periodo rendido se autorrellenan desde la carga ya efectuada en la hoja de datos generales, no se deben completar. Y solamente se deben completar las celdas de color, rellenas de color gris conforme a los rubros y a las etapas previstas. En este caso hay una precarga también a los efectos de facilitar la explicación y se agregaron los datos también requeridos por la acordada 11.586 sobre el instrumento aprobatorio del presupuesto y las modificaciones a la estimación de recursos. Como para, siguiendo la lógica de todas las cargas anteriores, cuando sea necesario informar más modificaciones que los casilleros disponibles, se deben incorporar en un archivo adjunto y subir vía sistemas ADTC con el resto de la documentación e información adicional. Bueno, ahora vamos a ver un poco las particularidades que tiene esta planilla, que serían las siguientes. La columna recaudado tiene singular importancia porque la sumatoria se traslada automáticamente al cuerpo del balance de rendición. Si ustedes ven, los 226.904.533,88 pasan automáticamente al rubro B1, ingresos presupuestarios, y como verán es una celda blanca, es decir, no se puede editar, no se puede modificar. Esa es la primera particularidad, hay que tener especial cuidado en esta carga. La otra es para el caso de la Tesorería General de la provincia. La Tesorería General está exceptuada del cumplimiento de este estado. Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 del acordado 2150, también receptado por el acordado 11.586. No obstante, sí se le exige a la tesorería completar solamente la columna recaudada. Vale decir, la Tesorería General de la provincia no llena los recursos estimados ni la información referida a los presupuestos y a las modificaciones. Para la Tesorería General de la provincia, esto pierde el carácter de estado de ejecución presupuestaria de recursos y pasa a ser un anexo o una planilla de información respecto a la clasificación de los recursos financieros obtenidos en el periodo rendido. No es un estado de ejecución, sino solamente se utiliza los campos para posibilitar su traslado con la clasificación prevista al balance de rendición. ¿Sí? En resumen, todos los organismos llenan este estado, excepto la tesorería, que solamente llena la columna recaudada. Ahora bien, para el caso del estado de ejecución presupuestaria de gastos, se sigue la misma lógica. Se deben completar las celdas rellenas de color gris con las etapas previstas y los conceptos u objetos del gasto previstos. En este caso, también se informan el instrumento aprobatorio del presupuesto y las modificaciones, pero se debe tener en cuenta que para el caso de todos los organismos, incluido la tesorería, ya vamos a ver, esta columna, la columna pagado, es la que incide e impacta directamente en el balance de rendición de cuentas. Sigue estando exceptuada la tesorería de informar este estado. Con la misma lógica del estado de ejecución de recursos, la tesorería solamente va a llenar la columna pagado y no con el carácter de estado de ejecución de presupuestaria de recursos, sino solamente como un informe de la clasificación de los ingresos financieros al solo efecto de ser trasladado al cuerpo del balance de rendición. En resumen, todos los datos deben ser cargados por todos los organismos, excepto por la tesorería, que solo llena la columna pagado.
Al igual que en el resto de los casos, si hubiera más modificaciones que casilleros disponibles, se informan por separado en archivos adjuntos, subidos a través del SAE. Y finalmente, el anexo de informes sobre registros, comprobantes y cheques es un anexo de información en el cual el ente va a informar en 3 partes los números de folios y de comprobantes utilizados durante el periodo rendido. Para el caso de los registros, como vemos, está tipeado, no se traslada automáticamente de, por ejemplo, la composición de los saldos. Ello porque pueden tener distintas particularidades, pueden ser registros de hojas móviles, pueden ser registros manuales. En este caso se debe tipear y se debe informar adicionalmente el primero y el último número de folio utilizado en el periodo rendido, ¿sí? Para el caso de los comprobantes, se debe informar el tipo y por cada tipo el primero y el último número de comprobante utilizado. Y adicionalmente el último número impreso en existencia. Por ejemplo, no está acá, pero supongamos un recibo de ingresos propios de la municipalidad ficticia, que haya hecho imprimir 2 talonarios de 50 unidades, tendrá 100 en existencia, el último número en existencia será el número 100. Y si se usó desde el 1 hasta el 20, 30, 40, 50, lo debe informar, entonces va completando la información en ese sentido. Respecto de los cheques, a los efectos del ejemplo, se cargaron únicamente las 4 cuentas que estaban informadas. Se debe informar la denominación de la cuenta, que si la vemos en la composición de los saldos, son estas 4: rentas generales, fondo permanente, regalías mineras y sueldos. Rentas generales, fondo permanente, regalías mineras y sueldos. Pero no se autorrellenan porque puede haber particularidades como que haya varias chequeras utilizadas en una misma, con diferentes numeración, utilizadas por una misma cuenta corriente. Por eso, en este caso, sí se deben tipear los datos de la cuenta, de la denominación de la cuenta corriente. Y se debe informar el primero y el último cheque utilizado en el periodo y el último número en la chequera en poder del municipio o del ente que se trate. Esto a efectos de controlar numeraciones, porque se han visto en algunos organismos cheques rendidos en un periodo y posteriormente cheques con numeración anterior. Entonces, para llevar un control de ese tipo se pide esta información. Al igual que en el resto de los casos, cuando haga falta informar más registros, comprobantes o cheques que las casillas disponibles, se deben presentar en archivos adjuntos. Bien, hasta acá llegamos con este video. Nos quedaría pendiente solamente el último, con la explicación del balance de rendición de cuentas.